capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y alegre aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Que suene muy fuerte ese aplauso, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡La gloria a Dios, iglesia! A su nombre. Mis amados hermanos, todos en alguna ocasión hemos leído, hermanos, la historia de Jonás. Y es un libro, como les mencionaba al principio, un libro corto, compuesto, hermanos, de 4 capítulos, aleluya, lo cual da la facilidad de leer hasta en un día este libro del profeta Jonás. La Biblia nos habla, hermanos, de cómo Dios habló para Jonás, para que fuera a Nínive a predicar, a pregonar, pero más que predicar, hermanos, el propósito de Dios era establecer juicio sobre Nínive. Nínive era una ciudad, hermanos, muy poderosa, pues en aquellas épocas predominaba el imperio sirio, y la capital del imperio asirio era Nínive. Por lo tanto, Nínive era una ciudad poderosa, tanto así que la Biblia describe que era una ciudad de un gran tamaño, era una ciudad muy grande, grande en extremo, dice la Biblia aquí en la parte final del versículo 3, y que se necesitaba 3 días de camino para poder recorrer la ciudad. Según los estudiosos, llegan a la conclusión de que Nínive podía tener un diámetro de entre 50 a 70 kilómetros. También se dice que Nínive podía ser habitada por algunos 175,000 habitantes. Era una población bastante grande para aquellas épocas. Entonces todo indica que Nínive era una ciudad, hermano, muy grande, y pues no era para menos, ya que, como les mencioné anteriormente, era la capital del imperio asirio. Pero un dato muy importante para agregar dentro de esta historia es que Nínive e Israel, hermanos, no se llevaban bien. Años después de esta historia, de este acontecimiento, el imperio asirio destruyó Israel, conquistó esta nación. Pero antes de llegar a esa conquista, hermanos, entre Nínive e Israel había, hermanos, contrachoque, no se llevaban bien, eran enemigos. Por lo tanto, cuando Dios le da la orden a Jonás de que vaya a Nínive, pues Jonás no pretende ir a Nínive porque a él no le parecía bien, como patriota, como israelita que era, que, hermanos, ellos recibieran esta proclamación de parte de Dios o advertencia. Para Jonás estaba
que la gente de Nínive pereciera en ese juicio de Dios. Entonces, por esta razón, mis amados hermanos, Jonás no quería ir a Nínive, no solo por un acto de rebeldía en contra de Dios, no, sino por un acto también patriota, por así decirlo. Jonás pensaba, bueno, si Dios destruye a Nínive, pues para nosotros es mejor. Para nosotros el pueblo de Israel sería mucho mejor. Entonces, más bien, vale no ir a Nínive, sino ir a otro lugar, ir a otro lado. Por eso Jonás emprende su huida hacia Tarsis. Porque el propósito de él era no advertirle a la gente de Nínive de que vendría esta destrucción. Pero bueno, Dios es un Dios que sí o sí Él va a cumplir sus propósitos. Por esta razón Dios se vale de un gran pez que se traga a Jonás y lo lleva hasta Nínive, y allí el gran pez expulsa a Nínive. Expulsa a Jonás, lo expulsa en Nínive. Entonces, hermanos, cuando Jonás llega a Nínive, pues bueno, ya entiende el propósito de Dios, comprende que debe hacer la voluntad de Dios y empieza a predicar. Pero la predicación de Jonás no era una predicación, hermanos, invitando a la gente al arrepentimiento, o no era una predicación de mostrar el amor de Dios, una predicación donde Jonás dijera, hermanos, Dios les ama. Hermanos, Dios quiere ayudarles, Dios quiere bendecirles. No. En el versículo 4 dice la Biblia que Jonás predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Oh, hermanos, esa era la predicación de Jonás. Lo que me llama mucho la atención de este pasaje es que la gente inmediatamente creyó. Yo hablaba en los primeros horarios y decía, bueno, si Dios llegara a hablar, Dios no lo quiera, pero si llegara a hablar de que en 40 días Quito sería destruida, y que usted salga a pregonar este mensaje que Dios le dio, estoy hablando de un ejemplo, ¿cómo cree usted que reaccionaría la gente? No creería, ¿cierto? La gente diría, este es otro loco más, extremista, fanático. Pero por eso me llama mucho la atención la actitud de la gente de Nínive. La gente creyó. Repito, pese a que el mensaje de Jonás no era un mensaje para dar a conocer el amor de Dios, donde Jonás pudiera decir, Dios les ama, Dios quiere ayudarlos, o al menos un mensaje que lo llevara al arrepentimiento, arrepiéntanse de sus pecados. No, Jonás simplemente decía, en 40 días esta ciudad va a ser destruida, porque ese fue el decreto de Dios. ¿Y por qué Dios decretó esto en esta ciudad? Porque esta ciudad, hermano, era una ciudad que había hecho lo abominable en la presencia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios bondadoso y misericordioso, pero hermanos, era tanto el pecado, era tanta la maldad que había en Nínive, que Dios, hermanos, su paciencia se colmó. Dios dijo basta, y Dios prefirió emitir un juicio sobre Nínive. Pero vuelvo y repito, lo que me llama la atención de esto, hermanos, es que esta gente creyó el mensaje. Y me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque la gente de Nínive no tenía ninguna relación con Dios como la tenía el pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, el Señor se encargó de liberarlo de la nación egipcia, de la esclavitud que los egipcios tenían hacia los israelitas. La nación de Israel fue sacada de Egipto con mano poderosa. Entonces había una relación tremenda de Israel con Dios. Pero Nínive o los sirios no tenían ninguna relación con Dios. Ellos no conocían a Dios. Ellos tenían otra religión, otras costumbres, otros dioses. Y me llama mucho la atención porque ellos escuchan el mensaje de parte de un Dios desconocido para ellos, inmediatamente lo creen. Y me llama mucho la atención porque
hermanos, si hacemos un contraste, o mejor dicho, una comparación con el pueblo de Israel, cada vez que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento un profeta para hablarle al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no creía en los profetas. Recordemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones se apartó de Dios y Dios utilizaba profetas para hablarle a su pueblo de que volvieran, de que regresaran, y que si no lo hacían pues vendría el juicio de Dios, y muchos israelitas no creían. ¿Y saben qué hacían los reyes? Castigaban a los profetas, los encarcelaban, los mandaban a matar. Entonces se veía un rechazo hacia la palabra de Dios del mismo pueblo de Dios. Pero vemos aquí a Nínive, un pueblo impío, gobernado también por un rey impío, que apenas reciben un mensaje, hermanos, ellos deciden creer, y no solamente creen de labios para afuera, creen con hechos, pues tomaron la decisión de arrepentirse, de humillarse en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Hermanos, esta gente siendo impía, esta gente sin conocer mucho a Dios, o mejor dicho, sin conocer nada de Dios, decidieron creer y demostraron su fe con obras, pues ellos tomaron la decisión de arrepentirse. Y claramente, por ejemplo, la gente misma en el versículo 5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y cuando el mensaje llegó al rey, el rey lo tomó de la misma forma en el versículo 6. El rey podía haber hecho como los reyes de Israel, podía haber negado el mensaje, podía haberle dicho a Jonás: ¿quién se cree este hombre que viene a asustar a la gente y a decirle que en 40 días Nínive va a ser destruida? Pónganlo en la cárcel, ejecútenlo. Esa podía haber sido la reacción del rey, pero lo interesante de esta historia es que este rey creyó también. Y es más, él hace un edicto donde ordena a todos los habitantes de Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que forma parte de una alta clase social hasta el más humilde de la sociedad, ayunar y vestirse de cilicio. Y no solamente a la gente, él también puso a los animales a ayunar y a vestirse de cilicio. Estas dos acciones eran un símbolo de arrepentimiento en aquellas épocas. Esta gente clamó, hermanos. Esta gente ayunó, buscó la misericordia de Dios, hermano, y como dice la Biblia, el que busca halla. Hermano, y Dios ve estas cosas. Dios ya había establecido un juicio sobre Nínive, porque Nínive, mis amados hermanos, habían cometido muchas injusticias, pecados. En Nínive había mucha maldad. Pero cuando Dios vio, versículo 10, cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron. Dice la Biblia que el Señor se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oh hermanos, tenemos un Dios misericordioso. Este Dios que había proclamado un juicio sobre Nínive para destruir a esta nación, cuando vio el arrepentimiento de este pueblo, hermanos, Dios también se arrepintió de lo que les iba a hacer y no lo hizo. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios es un Dios que ve la humillación y el arrepentimiento de su pueblo? Usted dirá: pastor, qué bonita historia, qué bonito desenlace. El pueblo se arrepintió, la gente se salvó, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Sabe, hermanos? Hoy en día, no solamente Quito, no solamente Ecuador, el mundo entero está prácticamente como Nínive. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido del aumento de la maldad. No sé, hermanos, si usted ha escuchado noticias, pero es triste escuchar noticias porque, hermanos, no se baja de delincuencia, no se baja de asesinatos, y lo más tremendo es que, hermanos, no son cualquier asesinatos.
se oye de padres que matan a sus propios hijos y que por último resultan quitándose la vida ellos mismos. Y cuando uno escucha este tipo de noticias, hermanos, yo igual me pregunto, y quizás usted se hará esa misma pregunta, ¿en qué cabeza cabe que una persona que ama a sus hijos, que tiene hijos, lo resulte asesinando, le resulte haciendo daño? Quizás no cabe en ninguna cabeza, pero hermanos, esto es para que usted se dé cuenta de la dimensión de la maldad que estamos viviendo. Aleluya. Los padres se levantan contra los hijos y viceversa, hijos contra los padres. Y estas fueron señales que Jesús declaró que sucederían en estos tiempos. Estamos en tiempos donde la maldad ha aumentado terriblemente, hermanos. Gloria a Dios. Donde uno mismo dice, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Donde aquellos que tienen dinero, que son ricos, que tienen, como dice el dicho, el que más tiene, más quiere. Y vemos, hermanos, un sinnúmero, aleluya, de robos, de delincuencia. Vemos, hermanos, un sinnúmero, hermanos, de asesinatos. De gente, hermanos, que ocupan grandes cargos, que se suponen que son nuestros líderes y están llenos de corrupción. Y nos preguntamos en qué mundo estamos viviendo. Hermanos, estamos precisamente como Nínive. Y por esta causa es que ha venido el juicio de Dios. Miren todo lo que pasó el año 2020 desde que inició. Yo recuerdo que los primeros días del año que pasó, hermanos, salían noticias de catástrofes naturales. ¿Cuántos lo recuerdan? Terremotos, el incendio en Australia, que eso fue, hermanos, noticia mundial. Un incendio gigantesco, y no solamente en Australia, en otros países. Luego de ese acontecimiento, en los mismos primeros días del año pasado, se rumoraba ya la Tercera Guerra Mundial, porque hubo un conflicto entre Estados Unidos y países del Medio Oriente. Entonces, hermanos, todos como que estábamos a la expectativa, y muchos decían, no arrancamos bien el año 2020. A esa noticia se sumaba el virus del COVID-19 que estaba apenas surgiendo en Wuhan, que por el murciélago y eso, pero ninguno de nosotros pensábamos que ese virus se iba a expandir a todo el mundo. Cuando llegamos al mes de marzo del año pasado, hermano, entramos en cuarentena. Quizás muchos pensaban, no, esos chinos, mire, por andar comiendo murciélago allá andan enfermos. Pero en esos tiempos nadie se imaginaba que ese virus que estaba haciendo daño allá en ese país iba a repercutir en el mundo entero, iba a llegar aquí al Ecuador también. Y miren todo lo que sucedió en el año que pasó. Tras de esta pandemia llegó la crisis financiera, crisis sanitaria. Empresas cayeron en la quiebra, gente que tenía negocios y que pensaban que estaban bien, hasta mismo tenían proyectos de abrir negocios en otros lugares, tuvieron que cerrar. Gente que estaba estable en sus trabajos, que quizás nunca pensaron que iban a ser despedidos, tristemente tuvieron que ser despedidos. Grandes empresas tuvieron que optar, hermanos, por despedir a la gente. Hermanos, el año 2020 no fue un año fácil, pero hermanos, llegamos a la conclusión de que eso es el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque triste y lamentablemente la gente, aún nuestros líderes, hermanos, los gobiernos, no han querido escuchar a Dios. Han querido estar apartados de la presencia de Dios. La gente marcha y hace caminatas por las calles reclamándole a los gobiernos hacer edictos, leyes que contrarían la palabra de Dios. Y tristemente los gobiernos aprueban este tipo de leyes.
Entonces, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde la maldad florece a la vuelta de la esquina. Y por estas causas es que viene el juicio de Dios. Se está viviendo el juicio del Señor. Estamos en un nuevo año, tercer día del año 2021, y quizás los pronósticos no son muy buenos. Y no es para menos porque, hermanos, se está viviendo el juicio de Dios. Y mis amados hermanos, pues a la verdad, hermanos, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de un mundo donde hay tanta maldad? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia del Señor? Pues por eso Dios nos entrega esta palabra. Vemos a un pueblo impío que creyó a Dios, que se arrepintió, que decidieron orar, que decidieron ayunar en la presencia del Señor para que Dios tuviera misericordia de la ciudad que ya estaba destinada a la destrucción. No sabemos qué va a pasar en este año 2021. Hay expectativas y quizás las expectativas no son muy relucientes. Aquí en Ecuador, dentro de un mes, van a ser las elecciones presidenciales. Y quizás no hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque yo no conozco la situación de los presidentes en Ecuador, soy extranjero. Pero escucho comentarios y me gusta preguntar. Y cada vez que pregunto, hermano, acerca de este tema, muchas personas llegan a la misma conclusión. Pastor, hermano, vecino, no hay quien dé la talla para sacar el país adelante. De los que hay ahora no hay quien pueda. Y como que no hay mucha expectativa. Y muchos piensan, ¿qué irá a suceder con Ecuador? ¿Qué irá a pasar con este país? Un país azotado por una pandemia, por una crisis. Y ahora que viene un nuevo presidente, no se sabe qué expectativa hay. Y quizás si se sabe, no son muchas las expectativas, porque el pensamiento de muchos es que nadie tiene el carácter, la talla o la capacidad de sacar al país adelante. Pero es ahí donde nosotros los creyentes debemos actuar. Porque es cierto, sabemos que un hombre quizás no tiene las capacidades, pero nosotros sí tenemos un Dios que tiene el poder y tiene las capacidades de sacar nuestra nación adelante. Lo hizo con Nínive, aun cuando Dios, hermanos, había determinado destrucción sobre esta ciudad, pero cuando vio el arrepentimiento del pueblo, cuando vio la humillación de un pueblo, Dios tuvo misericordia y cambió el destino de Nínive. Entonces, a esto es lo que nos llama el Señor en esta hora, a que nos humillemos ante su presencia, a que oremos por Quito, a que oremos por Ecuador, a que oremos por el mundo entero, a que nos humillemos. Quizás la gente de afuera no lo quiera hacer porque se les ha hablado, se les ha predicado, pero esto no nos debe, hermanos, apaciguar o no nos debe desanimar. Al contrario, es cuando más debemos insistirle a la gente de que tenemos un Dios que tiene el poder de ayudarnos, de salvarnos de esta situación y de salvar nuestra alma, que es lo más importante. Gloria a Dios. Pero si quizás la gente no lo quiere hacer, no quiere recibir al Señor, pues es nuestro deber como cristianos, aún estando en medio de un mundo donde hay tanta maldad, interceder por este mismo. Aún cuando ya haya un juicio establecido, hermanos, debemos interceder. Abraham lo hizo cuando Sodoma y Gomorra había recibido el juicio de Dios. Dios iba a destruir esta ciudad, pero ¿qué empezó a hacer Abraham cuando supo que venía la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? Empezó a interceder. Tristemente, Sodoma y Gomorra recibió el juicio de Dios, pero Abraham intercedió. Esa es la actitud que nosotros debemos tener como iglesia ante un mundo donde debe enfrentar el juicio de Dios.
como iglesia, si aún estamos aquí, nuestro deber es seguir clamando, es seguir intercediendo. Y sabe, hermanos, por esta palabra, el Señor ha puesto en mi corazón para que en este primer mes de enero y los próximos domingos de este mes de enero iniciemos este año clamando por Ecuador y por el mundo entero. ¿Cuántos quieren hacer este clamor junto conmigo? Diga gloria a Dios. Yo le invito a que hagamos esto con mucha fe, porque miren lo que estamos viviendo, miren lo que el mundo está enfrentando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Es necesario que intercedamos. Es necesario, hermano, que entremos en el clamor, que entremos en la oración. Dios me entregó esta palabra para compartir con todos ustedes, amada iglesia del Señor, porque Dios quiere, hermanos, que este año lo iniciemos intercediendo por la sanidad de Ecuador y por la sanidad del mundo entero. Porque la verdad, en estos momentos el mundo está herido. Todo lo que ha venido sucediendo, toda esta maldad, el mundo está herido. Y no solamente en un ámbito espiritual, hasta mismo hablándolo de forma literal, hablándolo de forma material, el mundo está herido. Cuánta contaminación, especies de animales en vías de extinción. Todo eso es una herida para esta tierra a donde Dios nos puso a habitar. Hay pronósticos, hermanos, que indican que en próximos años, 70 años, no habrá agua potable. Y todo ha sido por la destrucción que nosotros como seres humanos proporcionamos en la tierra. Entonces, fíjese que la tierra no solamente está herida en un ámbito espiritual, hasta mismo literalmente, terrenalmente, la tierra está herida, contaminada. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros clamemos a Dios. Hermanos, en Crónicas la Biblia dice: si se humillare un pueblo sobre el cual en mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo sanaré su tierra. Lo que Dios quiere primero es la humillación, es que su pueblo busque su presencia, y ahí Dios va a determinar sanidad. Quizás el Ecuador se encuentra herido, la tierra se encuentra herida, entonces humillémonos y clamemos en la presencia del Señor. Y yo sé que Dios traerá sanidad. Dios, hermano, me entregó esta palabra porque Dios quiere que nos unamos como pueblo de Dios a clamar por esta nación, a clamar por este mundo, por esta tierra. ¿Cuántos tienen la fe de hacerlo? Diga gloria a Dios. Y mira, los próximos domingos que vienen de este mes de enero, son 4 domingos. El Señor, hermanos, ha tocado en nuestro corazón para que en estos 4 domingos hagamos ayuno y oración y clamor, hermanos, por Ecuador y el mundo entero. ¿Cuántos tienen la fe de hacerlo? Diga gloria a Dios. Muchas veces nosotros iniciamos el año clamando por nuestro propio bienestar. Hacemos campañas pidiéndole a Dios por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, por la unión familiar, y está bien, es maravilloso iniciar el año intercediendo por nuestra familia, iniciar el año intercediendo por nuestra salud, está bien, es maravilloso, pero yo le invito a que vayamos más allá de nuestro propio bienestar, vayamos más allá, hermanos, extendámonos más allá de lo que estamos acostumbrados a clamar cada inicio de año. Yo le invito en el nombre de Jesús a que iniciemos este año clamando por esta nación, clamando por el mundo entero. Y yo sé, hermanos, que así como Dios vio la oración de la gente de Nínive, gente impía, gente que, hermanos, hacía lo malo, cuánto más el Señor, hermanos, verá nuestra oración. Cuánto más el Señor verá nuestra humillación, cuánto más el Señor verá nuestro ayuno. ¿Cuántos se van a unir conmigo para hacer estos 4 domingos de clamor y de ayuno por Ecuador y el mundo entero? Diga gloria a Dios. Vamos a unirnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y yo estoy seguro que Dios va a ver nuestro sacrificio y nos dará
grande respuesta. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Colóquense de pie, por favor, y bríndenle un fuerte y bonito aplauso para el Señor. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria. Levante sus manos a los cielos, cierra sus ojos y vamos a dar gracias al Señor. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, en este momento glorioso y maravilloso de oración, te damos gracias, Señor querido, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque tú quieres, Señor, que tu pueblo nos humillemos delante de tu presencia, Dios mío. Señor, para que asimismo la sanidad de parte de tus manos se manifieste en Ecuador y en el mundo entero. Oh sí, Señor, gracias. Muchas gracias te damos, Padre de la gloria, por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación que tú nos has entregado, Señor. Te honramos, te alabamos y te exaltamos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Despedimos a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga. Y si usted puede allí en su ciudad, o si está aquí en Quito, el próximo domingo le esperamos aquí en la iglesia para que se una junto con nosotros a clamar por Ecuador y el mundo entero. Pero usted que nos ve desde otra provincia, desde otra ciudad o de otro país, le invito a que se una con nosotros 4 domingos ayunando por nuestro país, por su país y por el mundo entero. Yo sé que Dios va a dar grandes victorias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les esperamos aquí en la casa del Señor, a quienes viven aquí en Quito. Bendiciones en el nombre de Jesús, y la iglesia se despide dando un fuerte aplauso para